Muy buenas tardes, bienvenidos a la hora del té, un espacio para conversar sobre diversos temas de interés para toda la familia. Hoy les proponemos abordar el tema de la legalización de las viviendas. Como siempre me acompaña una especialista invitada y nuestra periodista en exteriores nos traerá el reporte periodístico y varias opiniones. No se vaya, que ya comienza la hora del té. Antes de adentrarnos en el tema de hoy, le doy la bienvenida a la periodista María Alejandra Pedroso, quien nos espera en exteriores. Muy buenas tardes, María Alejandra, bienvenida. Buenas, Mayre, saludo para ti y para los televidentes que nos acompañan. En esta primera entrega de nuestro ciclo de entrevistas conversaremos sobre un tema de gran relevancia, la legalización de las viviendas. Para ello contaremos con la presencia de pobladores de nuestro municipio que nos compartirán sus opiniones y experiencias sobre este tema. Acompáñenos. ¿Sabe usted cómo es el proceso para legalizar una vivienda? Sí, tengo una idea. Por ejemplo, casi todo el proceso se debe hacer, inicia en planificación física y termina en notaría. Si es una vivienda nueva, después que termine en planificación física con su licencia y con el habitable ya que ellos lo tocan, ellos van directamente a notaría. Y si es una vivienda que ha hecho alguna ampliación o alguna reconstrucción y demás, terminando también ese tiempo ahí en planificación física y nota, entonces también va a notaría y termina su proceso de legalización allá en su propiedad. A ver, hay dos tipos de legalizaciones: las viviendas en finca y las viviendas que están ubicadas en el casco urbano, en algunos bateos que son ilegales también. A ver, las viviendas en finca, lo primero que tienen que hacer es dirigirse a la agricultura, ahí decir que tienen una vivienda ilegal, y la agricultura le da un documento, que con ese documento tienen que dirigirse al arquitecto de la comunidad. El arquitecto de la comunidad visita la vivienda y le entrega a la persona una documentación que es la que tiene que volver a llevar a la agricultura, y en la agricultura le emiten lo que es la resolución de desafectación de tierra, que esa entonces es la que me tienen que traer a mí para empezar entonces el proceso de legalización. Y hasta aquí nuestro primer segmento de entrevista. Volvemos al estudio con Mayret y su invitada en la hora del té. Después de ver algunas opiniones recogidas en exteriores, le doy la bienvenida a mi invitada de hoy. Se trata de Dayani Fernández, jefa del Departamento Jurídico de la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo de Santa Cruz del Norte. Muy buenas tardes y bienvenida una vez más a nuestro espacio. Buenas tardes. Dayani, ¿en qué norma jurídica está regulada la legalización de las viviendas? La legalización de las viviendas está regulada en el Acuerdo 8574 del Consejo de Ministros, aprobado el 12 de marzo del 2019, donde establece el reconocimiento del derecho perpetuo de superficie una vez realizado el pago ante la agencia bancaria correspondiente. Se le legaliza a los propietarios de las viviendas según la resolución que emite la Dirección Municipal de Vivienda. Planificación física, en este caso ordenamiento territorial y urbanismo. Reitero el nombre para que los televidentes se lo graben. Reconoce el derecho perpetuo de superficie del suelo donde está ubicada la vivienda. Nosotros no cobramos la vivienda, lo que nosotros cobramos es el suelo donde construyó la vivienda de manera ilegal. ¿Y a qué se le llama el proceso de legalización de la vivienda? El proceso de legalización no es más que las personas que viven en una vivienda que construyeron, como la palabra lo dice, de manera ilegal, sin las formalidades requeridas que emite nuestra dirección municipal, y esa vivienda no posee un documento legal, un título de propiedad. Se legaliza por el Acuerdo 8574. ¿Y qué documentos deben presentar las personas que pretendan legalizar una vivienda? Las personas que pretendan legalizar una vivienda deben ser ocupantes de la vivienda que se pretende legalizar, es decir, deben vivir la vivienda. Deben presentar ante la Dirección de Planificación Física, reitero, Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, 2 sellos de 5 pesos que pueden ser digitales.
Además de eso, deben venir con su carnet de identidad, ya sea de una o dos personas, porque puede ser un matrimonio que pretende legalizar la vivienda. Se presentan los dos ante nuestra dirección municipal. Además de eso, debe llevar un croquis de la vivienda, de todo lo que tiene la vivienda, y una carta del presidente del CDR donde refleje que la vivienda está construida antes del 2019, que es cuando se puso en vigor nuestra ley, nuestro acuerdo, y una carta de un miembro del partido del barrio. ¿Y si está construida después del 2019? No se puede legalizar, porque el acuerdo entró en vigor en el 2019. Quiere decir que las viviendas todas que estén construidas antes del 2019 son las que pueden legalizarse por este acuerdo. ¿Y las que son posteriores a esta fecha no se pueden legalizar? No se pueden legalizar. Quería hacerte una pregunta. Tú hablabas que tienen que llevar un croquis, tienen que tener algún mínimo de superficie construida. Quiero decir, por ejemplo, una cocina, un baño, un cuarto, para poder ser legalizadas. Debe tener las condiciones de habitabilidad. Debe tener fosa, debe tener baño y cocina. Muy importante. Puede ser una habitación, pero esas tres cosas tan importantes no pueden faltar. Además, tienen que tener la instalación hidrosanitaria en el baño y en la cocina. Tienen que tener agua, por supuesto. Por supuesto. Y electricidad. También. Diane, y para la electricidad tienen que tener anteriormente el título de propiedad, o cómo se hace este proceso. Casi todas las viviendas ilegales que estamos legalizando desde el 2019, casi todas o la mayoría tienen electricidad. ¿Y hay un tiempo determinado para esta legalización? Sí, hay un tiempo determinado. El acuerdo, como bien mencioné, se firmó el 12 de marzo del 2019 y se publicó en la Gaceta Oficial el 26 de abril. 30 días después a esta publicación, el acuerdo sigue estando vigente. Quiere decir que terminamos el 26 de mayo de este año. Es decir, todas las personas, hacer un llamado entonces a todas las personas que tienen construcciones ilegales antes del 2019, que tienen que legalizar sus viviendas antes de esta fecha. Tienen que presentarse antes de esta fecha, porque ya en esa fecha se vence el acuerdo y no podemos reseccionar más ningún trámite por esa vía. Bueno, te propongo una pausa ahora en nuestra conversación, tomar un poquito de té y después continuamos. Para la legalización de los inmuebles interviene también la Dirección Municipal de la Vivienda, entidad encargada de darle curso legal a varios de los trámites. Veamos el siguiente reporte. Cada día no pocos santacruceños acuden a la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo en busca de realizar trámites vinculados a la legalización de la vivienda. La Gaceta Oficial de la República de Cuba, en su edición ordinaria 33, publica los acuerdos 8574 y 8575 del año 2019 del Consejo de Ministros sobre el ordenamiento y legalización de viviendas, cuartos, habitaciones, accesorios y locales, así como el cambio de uso y traspaso de locales, respectivamente. Por distintos artículos se pueden transmitir la propiedad del inmueble a las personas. Lo que más se está haciendo ahora aquí en la Dirección de la Vivienda es dando los títulos de la transferencia de la propiedad por el acuerdo 8574 del 2019, y son para aquellos casos, para los arrendatarios de viviendas del Estado, para locales que se le ha practicado el cambio de uso, para las viviendas estatales que violaron el procedimiento de proyecto y demás, para las personas que construyeron viviendas sin cumplir las formalidades legales establecidas, o sea, sin una licencia de construcción previa, para los usufructuarios, para los cuartos, habitaciones accesorias y demás. Ese es el proceso que más se está llevando a cabo ahora. La obtención del título de propiedad de los que construyeron sin cumplir las formalidades legales, no llega al Consejo de la Administración. Todos los demás casos lo aprueba el Consejo de la Administración Municipal. Los arrendatarios, los cambios de uso de los locales, las viviendas estatales que violaron proyectos, los usufructuarios. Las personas naturales deben presentar una serie de documentos para poder participar en la solución de sus necesidades habitacionales. Si eres arrendatario, pues vienes con tu carnet de identidad, tu sellito de 10 pesos,
Vienes con una certificación de pago del Departamento de Control de Fondos de aquí de nosotros y el contrato de arrendamiento. Si eres un usufructuario, pues vienes con la resolución de usufructo, igual carnet de identidad, sello de 10 pesos. Siempre vas a tener, las personas tienen que traer su carnet de identidad y los trámites aquí son un sello de 10 pesos, salvo las copias, que son 15 pesos en sello. La legalización de las viviendas contribuye a disminuir el déficit habitacional, incide en su recuperación y ordena la situación legal de la vivienda en el país. Según estadísticas, el Fondo Habitacional de la Nación es de 3.824.000 viviendas, actualizado por el Censo de Población y Viviendas de 2012, y su evolución hasta junio de 2017, cuando el 39% se encontraba en regular y mal estado técnico. María Alejandra Pedroso, en la hora del té. De vuelta con nuestra invitada, continuamos conversando sobre el tema de hoy. Dayanis, anteriormente veíamos un reporte de cómo interviene la Dirección Municipal de la Vivienda en todo este proceso, pero ¿qué otras entidades u organismos también intervienen en el proceso de legalización? A ver, para tocarte ese tema tendría que hablarte del acuerdo 8574, que es el que estamos viendo hoy. Ese acuerdo tiene 5 secciones. La primera sección son las personas que están declaradas arrendatarias. La segunda sección son las personas que están declaradas usufructuarios. Usufructuarios no es más que las personas que construían las viviendas por esfuerzo propio, pero al momento de legalizarlas no tenían las condiciones de habitabilidad necesarias. En la tercera sección son las personas que tenían viviendas terminadas por esfuerzo propio, que algunas estaban terminadas y otras no. Y la UMI en aquel momento le daba una licencia de construcción para que ellos pudieran terminarla. La cuarta sección son las viviendas ilegales y la quinta son los cambios de uso. Los cambios de uso son los locales que le entregan a los trabajadores y ellos la adecúan a vivienda. De esas 5 secciones, la primera, la segunda, la tercera y la quinta pasan de la Dirección Municipal de Vivienda a Planificación Física de oficio. Planificación Física devuelve el expediente con un dictamen técnico donde se describe toda la vivienda a la Dirección Municipal de Vivienda. Y la abogada de vivienda emite un dictamen legal al Consejo de la Administración, que a la hora de reunirse es quien aprueba todas estas personas que van a legalizar por esas secciones. Le emite otra vez el documento mediante acuerdo a la Dirección Municipal de Vivienda y entonces la abogada es quien le da el título de propiedad a la persona. Y en el caso de su dirección, de INOTU, ¿qué departamento es el que se encarga de la legalización? El departamento que se encarga de la legalización es el Departamento de Gestión del Planeamiento y se hace mediante o se confecciona un dictamen técnico, sea rural o urbano, lo que se emite es un dictamen técnico. Y en el caso que las personas no estén de acuerdo con este dictamen técnico, ¿qué hacen? Pasa lo mismo que si emitimos un certificado catastral y tampoco están de acuerdo. Se vuelve al lugar, se revisa el expediente para ver si el error es de nuestra entidad o si la persona a lo mejor en el momento que fue a legalizar no tenía el baño hecho y entonces lo hizo y lo terminó después que nosotros fuimos a la visita. ¿Y en qué días y en qué horario atienden a las personas en este caso de legalización de vivienda? Se atiende los martes. Todos los trámites se recepcionan el martes. El primero, el segundo y el tercer martes de cada mes, de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Bueno, te propongo entonces otra pausa en nuestra conversación y enseguida volvemos. Y usted, amigo televidente, continúe con nosotros aquí en la hora del té. En este segundo momento hablaremos sobre el tiempo que demoran los trámites para legalizar una vivienda. Considero que este proceso de legalización suele demorarse en dependencia del momento en que se entró a iniciar ese proceso y de las necesidades, porque realmente estamos pasando momentos difíciles con el tema de la corriente, las conexiones, computadoras y demás, que es donde digitalmente generalmente es donde se hacen todos esos procesos y la demora es esa realmente. El término de ese procedimiento, de esa legalización son 50 días hábiles, que a veces nos tardamos un poco porque no hay corriente, porque es una sola computadora la que tenemos en la entidad,
son varios departamentos que tienen que sentarse, tenemos una sola impresora, que no tenemos tinta, que no tenemos hoja, y entonces se nos dificulta. Y así culmina este segmento de entrevista. Volvemos al estudio con Mayret y su invitada en la hora del té. Dayani, ¿cómo transita el proceso de legalización en su institución? A ver, cuando las personas se presentan en planificación física para legalizar su vivienda por la sección cuarta, que es la vivienda ilegal, que traen todos los documentos, se visita el lugar, se hace un levantamiento de lo que la persona tiene físicamente. Donde es zona rural se le reconoce 320 metros y donde es zona urbana se le reconoce 250. ¿Qué sucede? Que la vivienda ilegal se clasifica en tres partes. La vivienda ilegal que está terminada, es decir, que no tiene ninguna acción constructiva por terminar. La vivienda ilegal que está en ejecución, esa no tiene baño, no tiene cocina, solamente está a medio terminar. Y la vivienda ilegal que está terminada una parte y la otra está sin terminar de construir. ¿Qué sucede a la vivienda ilegal que está terminada? Se emite un dictamen técnico que la persona va con él a la Dirección Municipal de Vivienda y la Dirección Municipal de Vivienda le emite el título de propiedad. Título de propiedad que después tiene que entrar a planificación física al departamento legal y es quien le manda a pagar el derecho perpetuo de superficie a la persona para que después pueda ir a inscribir al registro. Las personas que tienen una vivienda ilegal en ejecución deben entrar después que hacen el pago del derecho perpetuo de superficie en las tres partes, tienen que pagar el terreno, porque esa es la constancia de que el terreno es ya su propiedad. Pagan el terreno y se emite una regulación urbana para que la persona vaya ante un arquitecto a hacer un proyecto y se le emita una licencia de construcción para que termine de construir. Posterior habitable y puede entonces describir obra. Hablabas del pago. ¿Es un pago genérico o cada caso lleva un pago determinado? Cada caso lleva un pago determinado porque es según en la zona donde esté. En la zona rural siempre el valor es mucho más bajo, pero en la zona urbana el valor es un poco más alto. Además que según la cantidad de metros cuadrados que se le reconozca a la persona, el pago va a ser mayor. Mientras menos metros cuadrados se le reconozca, el pago es menor y mientras más terreno tenga, entonces el pago va a ser mayor. Eso es un sistema. ¿Me pudieras poner algún ejemplo? ¿Los pagos son excesivos, son altos? Hay pagos en zona rural que ha sido de 7.150 pesos. Hay pagos que son de 15.000, 16.000, según en el lugar donde esté. Eso es un sistema que está en el departamento de catastro. Se monta en una tabla y la tabla es quien da el valor del suelo de cada vivienda. Dayani, ¿y hay un tiempo estimado para todo este proceso? Más o menos, ¿qué pudieras decirnos sobre esto? Planificación física, la Dirección Municipal de Ordenamiento Territorial y Urbanismo, que es como los llamamos hoy, tiene un término de 30 días para emitir el dictamen técnico a la Dirección Municipal de Vivienda en el caso de las viviendas terminadas. En el caso de los otros dos supuestos, son 30 días igual, pero va directo al departamento legal para poder hacer el pago. El pago se realiza el pago se realiza en el banco y posterior al pago es que se radica el expediente. Hablabas en otro momento de que para poder legalizar una vivienda tenía que tener sus características, tenía que tener una fosa, tenía que tener un baño, una cocina, pero aquí hablabas de que hay otro acápite para legalizar las viviendas, de las viviendas que no poseen esto. Me parece que hay un poco de contradicción en este sentido. ¿Qué pudieras decirnos? A ver, el acuerdo deja que todas las personas puedan legalizar su vivienda para que puedan, antes del 26 de mayo, puedan tener el documento que los acredite como propietarios, no de la vivienda si no está terminada, pero sí del terreno. Y entonces puedan ir ante notario después que Planificación Física emita la licencia de construcción. Es decir, que son dos procesos. En este sentido, las personas que no han culminado, para que no pierdan la oportunidad de legalizar su vivienda, lo que van es a legalizar el terreno. Y una vez ya culminada la ejecución, entonces tendrían que volver a legalizar la vivienda como tal. No, después que ellos terminen su licencia de construcción, entran por un habitable, que lo emite el Departamento de Gestión. ¿De ustedes? Exactamente.
habitable que va después ante notario con el pago que hizo del terreno, con el proyecto, con la licencia y con ese habitable para describir la obra. Y también tienen que ir a la dirección de vivienda. No, ya solamente esa persona ya con ustedes. es nada más que con nosotros. Ya. Bueno, muchísimas gracias, Dayani, por estar acá nuevamente y ofrecer todas estas informaciones importantes, porque ya el plazo está casi que al culminar. Entonces, muchísimas gracias y reiteramos la invitación para que vuelvas otra vez a este espacio. Está bien, muchas gracias. Y de esta forma concluye por hoy nuestro programa, pero los invito a encontrarnos la próxima semana aquí en la hora del té. Y ahora sí, Dayani, terminemos de degustar nuestro té.